Hola, ahí sí se ve. Hola, Ahí sí profe, ya está sí, bien. ahí se ve perfecto. Ahí sí está pasando, ahí sí está pasando. Sí, señor. Ahí está corriendo un video. Sí, señor. Bueno, me refería entonces a este género de alimentos que tenía después de dos cirugías, una laparoscópica, otra abierta. El paciente, a pesar del seguimiento, es muy juicioso en sus seguimientos. A esta lesión que ven acá hacia las 6 de reloj es una lesión deprimida, la cual en su momento, estoy hablando del año 2011, manejaba con mucosectomías. Ahí vieron la inyección de la submucosa, el levantamiento de la lesión y posteriormente yo le hice una resección endoscópica con el ASA, como ven allí. Recuperé la pieza histológica para su estudio y el patólogo me advierte, me dice que él ve en el fondo, pues en el margen profundo de la lesión, que de pronto puede haber compromiso y que la lesión ya no era una displasia de alto grado, sino que se trataba de un carcinoma con invasión a la lámina propia. Yo después de esta resección le hice una terapia con argón plasma y entonces a este paciente me tocó llevarlo a cirugía, le hice un ascenso gástrico y la patología final era que no tenía carcinoma. Entonces, como ven aquí, en este caso, que el cual tengo varios, el paciente, nos equivocamos en el sentido de que a pesar del seguimiento, el paciente hace una lesión avanzada, el paciente tiene varias cirugías, termina una cirugía que no necesitaba, ¿cierto? Entonces, como vemos, de pronto debemos tener un poco las cosas más claras y evitar estos errores. Entonces, como les decía, yo quería ambientar esta presentación y circunscribirla a lo que es la displasia de bajo grado, porque la displasia de bajo grado es donde se da esta disyuntiva, si se debemos hacer la intervención o no. Con la displasia de alto grado ya sabemos que tenemos que hacer definitivamente un manejo y ese manejo va a depender de las herramientas con las que contemos en ese momento, bien sea en nuestro entrenamiento o en nuestro entorno. Entonces, circunscribiéndonos a lo que es la displasia de bajo grado, eh, en los aspectos histológicos es donde tenemos el principal problema con la displasia de bajo grado. No hay uniformidad en los estudios histológicos. Aquí les voy a citar una publicación en la cual se confrontaron los conceptos de patología de 4 patólogos americanos versus 3 europeos. Ellos evaluaron 79 placas que están distribuidas, así como les cito, 23 sin displasia, 22 displasia de bajo grado y 34 con displasia de alto grado. Todos estos patólogos revisaron todas estas 79 placas y al hacer un estudio del índice de concordancia, se demostró que en términos globales los patólogos americanos tenían un índice de concordancia del 0.4, lo cual es malo. Lo ideal es tener un índice de concordancia que rodee el 0.9, bueno por encima de 0.75. Entonces, los patólogos europeos se acercaban a lo bueno, tenían 0.65. Pero yo en esta tabla quiero destacarles a ustedes que miren lo que es el barre con displasia de bajo grado. El barre con displasia de bajo grado, que aquí les estoy señalando, es precisamente donde más discordancia hay en los dos grupos, tanto los patólogos americanos como en los europeos. Es decir, es donde más frecuentemente se equivocan los patólogos, precisamente en la displasia de bajo grado. Y esto es fundamental porque es lo que va a definir a futuro lo que vamos a hacer con estos pacientes. Entonces aquí van a ver, disculpen que estaba un poco agripado, eh, vamos a ver el resultado de un estudio de un grupo muy fuerte, un grupo referente en Europa, que es el grupo que lidera el doctor Jacques Berman, que aquí lo van a haber citado. Este grupo es un grupo de Ámsterdam, de Holanda, y a este grupo se sentaron a revisar 264 casos que llegaron a ellos de Europa. Como les digo, es un centro de referencia en toda Europa. Y estos patólogos expertos de este grupo, al evaluar estos 264 casos que aparentemente eran displasia de bajo grado, se encontraron que solamente el 27%, es decir, una cuarta parte de los pacientes realmente tenían displasia de bajo grado. ¿Sí? Y cuando hicieron el seguimiento de estos pacientes a los cuales se encontró que de estos más de la mitad, casi 2/3 partes, no tenían displasia y solamente 14 tenían una displasia indefinida, al seguir estos pacientes se encontraron que el riesgo de progresión a displasia de alto grado de cáncer era de casi cero para estos pacientes sin displasia, para los de displasia indefinida igualmente casi cero, pero estos pacientes que tenían
realmente una displasia de bajo grado y se siguieron por estos 3 años, se encontró que el riesgo de displasia de alto grado de cáncer era aproximadamente de 9.1% por año, por paciente por año. Es decir, que estos pacientes sí progresaban a condiciones neoplásicas más avanzadas. Entonces, les insisto con esto, el hecho de que es fundamental empezar con estos pacientes con el concepto de por lo menos 2 patólogos. Y si sumamos más patólogos a la evaluación de esa histología, igualmente se depura, se decanta más este diagnóstico y se hace más evidente que en la medida que tenemos más patólogos, la posibilidad que cuando hay 3 patólogos que confirman la displasia de bajo grado, de nuevo, este es el grupo de Ámsterdam que lo verán citado en varias oportunidades porque realmente es un grupo que sigo muy frecuentemente y que es un referente, como les digo. Entonces, aquí se ratifica que cuando hay 3 patólogos que verifican que realmente una displasia de bajo grado, la tendencia es que este grupo sí es el que realmente incrementa su condición neoplástica hacia la displasia de alto grado y hacia el cáncer. Entonces, ¿cuáles son las controversias con respecto a la displasia de bajo grado? ¿Qué consideraciones debemos tener con la terapia? Entonces, se sabe pues que es una condición que tiene una baja progresión, sobre todo si no tiene un diagnóstico histológico bien refrendado, que el índice de variabilidad en el diagnóstico es muy alto y que realmente hacer intervenciones en estos pacientes es costoso. Una radiofrecuencia, el argonplasma mucho menos, pero todas estas situaciones son costosas y que ponen en riesgo inclusive la vida del paciente. Entonces, las consideraciones para hacer una intervención en nuestro paciente, entonces empiezan, como les digo, por tener el concepto de por lo menos 2 patólogos. Debemos tener presente si el paciente tiene una historia familiar de cáncer de esófago, tener presente al momento de elegir una terapia las comorbilidades y obviamente esto va de la mano de la edad del paciente. Esto es fundamental si la displasia de bajo grado es persistente. Si un paciente tiene una displasia de bajo grado, en la endoscopia inicial, llamémosle la endoscopia índice, y esa displasia de bajo grado se ratifica a los 6, a los 12 meses, la tendencia es a que este paciente más frecuentemente va a evolucionar hacia una displasia de alto grado y un carcinoma. La presencia de nodulación, ya esto habla de una condición neoplásica más avanzada y por supuesto debemos tener presente qué señalamiento o qué preferencias tiene el paciente con respecto a la intervención que le podamos ofrecer. ¿Cuáles son las opciones actuales que hay para manejar esta displasia de bajo grado? Entonces, aquí están listadas más que en orden de importancia, es básicamente lo que yo he hecho en la historia, digamos, en un poco más de 15 años manejando estos pacientes. Digamos que inicié haciendo terapia con argonplasma, luego hice ligadura, mucosectomía, disecciones endoscópicas y radiofrecuencia. Realmente estuve en un curso de crioterapia, pero no tengo, pues no he hecho casos de crioterapia. ¿Cuál sería la terapia ideal en el caso de una displasia de bajo grado? Sería una terapia de fácil administración, obviamente que sea muy bien tolerada por el paciente, con una muy buena seguridad. Y aquí describo una terapia uniforme, quiere decir que es una terapia que en cualquier centro pudiera ser replicada. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del argón plasma, idealmente esa terapia uniforme se referiría a que en todos los centros estuviera depurado y ya claro cuántos serían el milivoltaje y los litros por minuto a los cuales se sometería el paciente cuando se hace la terapia con argón plasma. Sin embargo, ustedes van a encontrar que en la literatura hay descritos las terapias con argón plasma que van desde los 50 milivoltios, yo uso 60 milivoltios, por ejemplo, pero, por ejemplo, los grupos italianos trabajan con 90 milivoltios y ellos dicen que tienen así los mejores resultados. Y, por supuesto, esta terapia a largo plazo debe brindar los mejores resultados en términos de efectividad, de eficacia y de relaciones costo-beneficio para el paciente y para las instituciones. ¿Cuándo estaría contraindicada una terapia en la displasia? Obviamente durante el embarazo, si el paciente tiene antecedentes de radioterapia en esófago, la presencia de varices esofágicas e igualmente la presencia de esofagitis eosinofílica, sobre todo en su variante fibrosante, sería la forma en que se contraindicaría una terapia en estos pacientes.
Ya algunas consideraciones anatómicas, sabemos, por ejemplo, que el epitelio esofágico tiene alrededor de 500 micras, ¿sí? Eh, Cuando la distancia de alto grado se circunscribe a este epitelio, ya cuando hay un compromiso de la lámina propia, ya se considera una lesión ya invasora, ya esto es una neoplasia eh, y las terapias en su profundidad, van a ser bastante diferentes. Lo que es la radiofrecuencia y el argón plasma, esta terapia se va a circunscribir precisamente a esas 500 micras, o si mucho, la parte más superficial de la lámina propia, cuando hacemos disesiones endoscópicas, bien sea por resección con CAP o resección con una asa de polipectomía o la disección endoscópica submucosa, esto puede llegar ya hasta la parte más superficial de la submucosa idealmente. La crioterapia tiene la particularidad de que la ablación que induce es mucho más profunda y puede inclusive comprometer la parte más superficial de la muscularis propia. Por supuesto, la cirugía sería la alternativa que brindaría una resección de espesor completo, pero obviamente con un curso de mayor morbimortalidad. Esta sería con lo que empezamos con el manejo del argón, de este barrio que ven aquí, es la terapia con argón plasma. En este caso, esto es lo que llaman una terapia híbrida. Ustedes van a ver aquí que estoy inyectando solución salina. Con esto levanto la mucosa, se levanta con se logra una terapia más uniforme, hay menos riesgo de estenosis y en estos pacientes eh, con la terapia de argón plasma, vean aquí lo que es la parte ya cicatricial que queda ya en el control a 2 o 3 meses después de haber hecho la terapia, se ven unas bandas fibróticas allí, pero ya no hay espalo de Barrett. Esta terapia con argón plasma está, en mi caso, yo no la hago cuando los barros son muy largos, cuando los barros tienen más de 4 centímetros, la tendencia es a que hay más riesgo de recaída o de dejar zonas de Barrett sin hacer una buena terapia con el argón, porque ya cuando son muy largas, cuando las sesiones son muy prolongadas y uno hace la terapia sobre, sobre este Barrett, entonces más frecuentemente, como les digo, no hace la quemadura en forma completa. Entonces, digamos que la limitante de la terapia con el argón plasma son precisamente esos 4 centímetros. Ya los resultados que se han demostrado, aquí tienen citados 2 trabajos, uno europeo, perdón, ambos son, el del izquierdo americano es un trabajo y el de la derecha es un trabajo alemán. En ambos se evalúa la terapia con argón plasma con inyección de solución salina, que se conoce también como terapia híbrida. Y aquí yo destaco el hecho de que, por ejemplo, en esta serie americana, observen cómo los pacientes, no fue una serie grande, fueron 22 pacientes, pero cuando los pacientes llegaron, llegaron 36% de ellos eran pacientes que llegaban por primera vez a terapia con argón plasma, es decir, 64% de los pacientes, 66%, ¿cuántos son? 36, 64% de los pacientes ya tenían una terapia previa, ya sea radiofrecuencia, resecciones endoscópicas. Y en este trabajo, que como les digo es un trabajo alemán, en este trabajo los pacientes inicialmente fueron sometidos a resección endoscópica y luego se les hizo terapia híbrida con argón plasma y se demostró que cuando al paciente se le sumaba la terapia con argón plasma, la posibilidad de tener una recaída era mucho menor a cuando se hacía la terapia solamente con la resección endoscópica. Entonces se acepta ahora como una terapia multimodal. Esta es una segunda serie, ya esto, eh, eh, aquí publicamos también casi un poco más de 20 casos con este tipo de resección que se hace con bandas. Es una resección bastante segura, es como si hiciera una disección endoscópica, la banda se aspira, perdón, la mucosa se aspira, se le pone una banda y luego se pone una asa de polipectomía y se hace el corte de esa lesión
de ese pseudopólipo que se indujo con la banda. Hay dos escuelas, hay una escuela que corta por encima de la banda, esto lo hacen más frecuentemente los americanos, hay una escuela como la alemana también en la cual la banda el pseudopólipo se corta por debajo de la banda. Yo cuando hago la terapia con las bandas que usamos para las varices, en realidad el pseudopólipo no es muy amplio y lo corto por debajo de la banda. Pero hay un dispositivo diseñado para esto que se llama el Duet, es de una marca comercial en la cual igual uno acerca la copa, aspira la lesión, pone la banda y captura la lesión con el asa con el asa que trae destinada para tal efecto el aparato, y vean ahí el corte, y uno va sumando diferentes aspiraciones y diferentes cortes. En este caso, que ya la copa es más grande, en este caso sí es recomendado hacer el corte por encima de la banda. Aquí está haciéndose el corte y luego la recuperación respectiva para el estudio histológico. Y miren cómo el aspecto final es como si se hubiera hecho una mucosectomía. Entonces, además del argoplasma, tenemos esta otra opción de manejo endoscópico como es la remoción con TACs endoscópicos. Ya aquí, en la medida que ha pasado el tiempo, inicialmente yo hice las disecciones endoscópicas en estómago y hace unos 5 años vengo haciendo las disecciones endoscópicas en esófago. Aquí era una lesión que cursa con una displasia de alto grado, está hacia las 6 del reloj, hice la marcación de la periferia del reloj y aquí estoy empezando a inyectar. Generalmente yo uso carboximetilcelulosa, que son las mismas lágrimas artificiales que me mantienen la lesión elevada por más tiempo. Empiezo de distal a proximal a hacer el corte respectivo por fuera de los márgenes que están marcados que delimitan pues la extensión de la lesión. Entonces aquí llevo la disección por un margen lateral, voy a adelantar un poquito, y aquí estoy tratando de hacer la totalidad de la periferia de la lesión, y una vez, en la medida que se va progresando, vamos inyectando, como pueden ver ahí, uno inyecta, y la idea es encontrar este plano, ahí estamos inyectando más carboximetilcelulosa, y la idea es encontrar este plano en el cual tenemos la submucosa por encima y por debajo está la muscular propia del esófago. Eventualmente, en la medida que vamos encontrando vasos, se va haciendo la coagulación de los mismos. Esta es una pinza diseñada para tal efecto, es una Quagrasper. Y aquí, les reitero, tengo, ya la parte final, la parte en la cual ya terminó de hacer toda la resección de la lesión, y observen cómo queda todo denudado, todo casi una hemiscircunferencia del esófago. Una de las complicaciones que se ven con esto es la estenosis cuando se hace una cicatrización. Algunos inclusive acostumbran adicionar un poco de esteroide a la carboximetilcelulosa con el ánimo de evitar estas estenosis que pueden rodear el 12-15% en diferentes series. Entonces viene aquí un punto controvertido, si es mejor hacer una mucosectomía versus una disección endoscópica. Este es el único estudio aleatorizado que me encontré comparando las dos técnicas, y definitivamente la diferencia grande está aquí, es en la disección endoscópica submucosa, en la cual se logró más, en forma más sostenida, los R0. Esta es una serie occidental con muy pocos pacientes, realmente son 20 pacientes. Este es digamos, fue una publicación del inicio en esta técnica de un grupo europeo en el cual acogieron lesiones por debajo de 3 centímetros que no comprometieran más del 50% de la circunferencia, y por supuesto que no tuvieran infiltración de la submucosa. O sea, son los casos con los cuales uno debe empezar sus series, son los casos más fáciles. Bueno, que aquí ya hay otro ejemplo del manejo del paciente con un Barrett displásico. Este es un paciente de 63 años, observen, es un Barrett con una extensión de unos 4 centímetros también. Es casi infaltable en estos pacientes la presencia de una hernia tal. Y aquí estoy pasando el dispositivo para la radiofrecuencia. Este dispositivo es un balón que tiene una especie de resistencia, o estos con
filamentos metálicos que son los que hacen la terapia sobre la mucosa. Una vez terminada la primera sesión, eh, se contempla hacer este desbridamiento de ese tejido que vieron allí, que queda como producto de la quemadura, y este es el aspecto final, ya después de 2 terapias sobre esa zona donde estaba el esófago de Barrett displásico. Miren, eso fue 4 años después de esa sesión. Observen que es un esófago fibrótico, es un esófago duro que no permite hacer una buena biopsia. Comparen los 2 tejidos. Ya aquí vemos unas bandas fibróticas como consecuencia de la radiofrecuencia. Pero en estos pacientes siempre es necesario, así lleve 4 años después de haberse hecho la terapia, porque hasta un 10-12% de las veces puede haber lo que describen como el Barrett sumergido, en el cual, si bien uno ve en el aspecto externo o en el aspecto de la mucosa, uno ve una mucosa totalmente repitelializada y la ausencia de Barrett, al hacer las biopsias en profundidad se pueden encontrar estos focos de Barrett sumergido, y ya hay casos descritos de carcinoma en esos Barrett sumergidos. Esta es la experiencia que se ha recogido con la radiofrecuencia en los pacientes tratados por Barrett displásico. Realmente no se contempla el uso de la radiofrecuencia en el Barrett si no hay displasia. Este es el estudio más clásico, el estudio que, digamos, abrió la senda para esta terapia. Es el estudio de Chahine en el 2009. Él aleatorizó 2 grupos de pacientes de 64 y 63 pacientes, los sometió a ablación versus una simulación de que se hacía la ablación, y el resultado fue que definitivamente cuando los pacientes recibieron la ablación, bien sea se evitó la progresión a displasia de alto grado o a carcinoma en forma significativa. Entonces, como digo, este es el trabajo prototipo, el trabajo que se referencia como, si bien había un trabajo un año atrás con un menor número de pacientes, no tenía la rigurosidad estadística de la rigurosidad para hacer la aleatorización y hacer una simulación. Entonces, realmente este es el trabajo que se cita como que abre la puerta para hacerlos, para implementar la radiofrecuencia como una alternativa para estos pacientes con Barrett displásico. Pero digamos que el estudio que ya ratifica con un mayor número de pacientes y un mejor seguimiento es el llamado el estudio SORS, que también hace parte del grupo de Ámsterdam que tanto les he citado. En este estudio se cogieron 9 centros europeos. La idea era seguirlo por mucho tiempo, y se empezó a hacer la terapia. Y cuando llegaban estos mismos 68 pacientes, similar al estudio de Chahine que les acabo de mostrar, cuando llegaban este número, hicieron un análisis interino y se encontraron esta gran desproporción entre los pacientes que venían recibiendo la terapia con radiofrecuencia versus los pacientes que se sometieron al grupo control. Y vean cómo los pacientes que se sometieron a la terapia, prácticamente escasamente un paciente había tenido una progresión a una displasia de alto grado, mientras que los que se dejaron en control en una proporción muy alta, hasta en un 30 y algo por ciento, tenían una condición neoplásica. Es por eso que el comité de ética les dijo que no era pertinente seguir con este estudio. Entonces fue detenido el estudio, porque definitivamente era, en el primer análisis que hicieron, era evidente las bondades de la radiofrecuencia para controlar la progresión de la displasia en el caso de un esófago de Barrett. Sin embargo, ellos no se quedaron con solo esto, sino que estos pacientes que ya habían hecho, y que muchos de ellos inclusive los pasaron al otro grupo, hicieron un cruce de pacientes a hacerle la terapia. Ellos siguieron evaluándolo por un poco más de 3 años y se encontraron que los pacientes, después de casi 4 años de haber recibido esa radiofrecuencia, se encontraron que ningún paciente había continuado o había hecho una progresión hacia condiciones neoplásicas más avanzadas, mientras que los pacientes sometidos al grupo control, los 15 recibieron la radiofrecuencia, pero los otros pacientes que no recibieron, tuvieron 5 pacientes más
que progresaron, 4 displasia de alto grado y 1 a carcinoma. Entonces, definitivamente, esto ratificó este estudio SORT y su complemento a 3 años y algo, complemento lo que ya tenía descrito Shahin desde el 2009, que definitivamente la radiofrecuencia es una muy buena alternativa para la erradicación del Barrett displásico. En resumen, podríamos decir que con el grupo en este estudio SORT para la displasia de bajo grado, la posibilidad si el paciente recibe radiofrecuencia de que progrese es del 1.5, mientras que si el paciente no recibe radiofrecuencia, el paciente va a tener, en este caso, un 33.8% de progresión, 16 a displasia de alto grado y 7 pacientes evolucionaron a carcinoma. Entonces, en este caso, los números son categóricos y contundentes. Apareció este año en febrero un metaanálisis con respecto al Barrett y la displasia de alto grado y las radiofrecuencias. Yo pensé que me iba a encontrar un sinnúmero de estudios que podían ratificar esto. Sin embargo, solamente hay 3 estudios que cumplieron los criterios de elección para hacer parte de este metaanálisis y fueron el estudio de Shahin, que ya lo cité, el estudio de Ámsterdam que acabamos de revisar, y hay un estudio más que es un estudio que lidera el doctor Barrett, casualmente tiene este mismo nombre, y es un grupo de París. Ellos también demostraron que con la radiofrecuencia lograron la erradicación completa de la displasia más frecuentemente, que pues, o sea, este metaanálisis ratifica pues lo que ya venía siendo expresado con los 2 estudios aleatorizados previos, que fueron estudios muy, muy bien hechos. Cuando no debemos hacer con la radiofrecuencia en lesiones muy profundas, que ya tengan un compromiso de la submucosa, lesiones con un componente agresivo que ya sean pobremente diferenciadas o que tengan invasión linfovascular, lesiones que no levanten a la endoscopia o que sean muy grandes, definitivamente, y si hay una elevación en el Barrett que estemos observando, los pacientes debe tratarse primero la lesión levantada y luego, después de hacer la resección o la terapia que se tenga a la mano, si ya debe ser llevado a radiofrecuencia. Esta es una alternativa a la cual yo no tengo experiencia. Hay un grupo muy fuerte en Baltimore con la doctora Marcia Irene Tanto, que aquí está citada en el pie de la diapositiva. Esta es la primera. Aquí ven la terapia con crioterapia. Inicialmente se hacía con una sonda al interior del esófago para descomprimir el esófago. Y esta ya es la segunda generación de la crioablación. Es un catéter y un balón, el cual da una terapia muy circunscrita, muy dirigida. Pero la tercera generación, que se hace con óxido nitroso líquido, permite que el catéter se migre a través del balón, como ven allí. Y con la migración de ese catéter se hace una terapia más uniforme y más amplia de las zonas que uno pretenda someter a terapia en el barrio. Entonces, ustedes ven aquí cómo se va desplazando el catéter y en la medida que se desplaza el catéter, ese óxido nitroso que tiene una temperatura que sube hasta menos 180 grados, e induce una terapia que va hasta la muscular propia. Por esto, en estos pacientes es más frecuente las estenosis. Están descritas del orden al 12 al 15%, estenosis que ameritan dilataciones. Entonces, los resultados también son bastante buenos. Este es un trabajo de este grupo de Marcia Irene Tanto, como les digo. Me gustó mucho el nombre del trabajo, es una banda que me encanta, Coldplay Trial. Entonces ellos trataron Barrett que iban de 1 a 6 centímetros. Esta es una de las bondades de estas terapias, tanto de la radiofrecuencia como la quimioterapia. Se puede hacer terapias en Barrett muy, muy largos. Y ellos hicieron un control de la displasia en forma completa, como ven acá, en más del 76%, control de la displasia de bajo grado y de la metaplasia intestinal en el 72%. Como efectos adversos tuvieron muy pocos efectos adversos. Es característico con la crioablación que el paciente, el dolor es mucho menor que con la radiofrecuencia. Uno con la radiofrecuencia, esos 3 o 4 primeros días, la quemadura que induce la radiofrecuencia para el paciente es bastante molesto.
los pacientes con la crioablación, esta es la ventaja, muy pocas veces requieren narcóticos, miren, menos del 10%, y el control de la displasia en el Barrett fue alto. Solamente un paciente progresó a un cáncer y un paciente tuvo un Barrett sumergido, que corresponde a esta imagen que ven aquí abajo, en el cual esta displasia, este cáncer y ese Barrett sumergido fueron manejados con resecciones endoscópicas. Como les decía, el problema también acá es la estenosis. En este caso fue el 12.5% estenosis que ameritaran dilataciones. Entonces, esta es otra alternativa eh, para el manejo no quirúrgico. ¿Cuándo estaría indicada la cirugía? Obviamente cuando tenemos un paciente que no es susceptible de manejo endoscópico, cuando hay estenosis severas que no permitan hacer ninguna de estas eh, acercamientos endoscópicos, las estenosis actínicas, cuando invasión a la submucosa, mal diferenciados, o bien invasión linfovascular. Para estos casos se reservaría la cirugía. Entonces, para tratar de definir qué paciente debemos tratar con displasia no total, en buena medida debemos tener presente unos riesgos que existen de acuerdo a las características del paciente. Sabemos, por ejemplo, que un paciente obeso, sobre todo obesidad central, este es un estudio de hace unos años que lidera el doctor Pratik Sharma, es también un líder en estos conceptos de manejo del Barrett, y ellos acuñaron esta tabla en la cual a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, un paciente que fuma y que tiene una obesidad, no, solo con el hecho de ser hombre y fumar, tiene 14 puntos. Ya le da más riesgo inclusive que un paciente que tiene confirmada una displasia de bajo grado, que tiene 11 puntos. Entonces, cuando ya un paciente sobrepasa este riesgo bajo, ya en la medida en que va aumentando puntos, va incrementando su riesgo de progresión anual en este barrio hacia la displasia, a una displasia mayor o hacia el carcinoma. Entonces, como les digo, lo primero sería evaluar el riesgo. También es muy importante hacer las consideraciones del tamaño del Barrett y, por supuesto, si el paciente ya tiene diagnosticado una displasia de bajo grado. Eh, ¿Cuál es la limitante de todas estas terapias que hemos enunciado? Que ninguna de ellas aparta al paciente de un seguimiento estrecho. Todos estos pacientes, sean sometidos a radiofrecuencia, crioterapia, lo que sea, no se disminuye, no se puede abolir la opción de que más adelante tengan otra vez un Barrett y que no vayan a requerir el seguimiento en forma frecuente. Estos pacientes deben recibir en forma permanente bloqueadores de bomba de protones. Es la única condición en la cual la FDA recomienda o pues avala el uso de la bloqueadores de bomba de protones en forma permanente. Y por supuesto que estas terapias deben personalizarse de acuerdo a las visiones y preferencias del paciente. Ya hacia el futuro, esto estamos esperando que nos llegue. Ya el equipo fue comprado en la clínica, es la inteligencia artificial. Observen aquí cómo el equipo le señala al endoscopista donde hay un área que potencialmente puede haber una displasia. O sea, esto obviamente mejorará mucho los índices de detección y espero que con esto logremos impactar la sobrevida del cáncer de esófago. Y aquí miren, y ya hay un software, inclusive este es el que vamos a tener nosotros, nos señala la lesión. Allí era un área grande donde podría estar, ya aquí este software señala exactamente dónde está la lesión para hacer una toma de biopsias mucho más dirigida, mucho más específica y tener un acercamiento a la histología mucho mejor. Ya hay condiciones tan pequeñas como esta. Observen esta lesión, como hay una zona de enrojecimiento un poco más selectiva y la lesión es señalada por el equipo. El equipo te dice exactamente dónde está la lesión, qué debe remover o por lo menos qué debe biopsiar. Entonces, esto y sumado a los biomarcadores en histología, creo que sería el otro aspecto que yo le apuntaría que podrían impactar a futuro el enfoque y manejo de estos pacientes. Ese era todo el mensaje que tenía. Quedo atento a las preguntas que quieran hacer. Profe, muchas gracias por la presentación, muy bacana. Profe, una pregunta.